resto de nosotros, pues abramos la palabra de Dios. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 7 al versículo 13. Para aquellos que nos visitan hoy, esta es una serie que venimos haciendo acerca de las 7 cartas o epístolas enviadas de parte de Jesús a cada una de estas 7 iglesias representadas en el libro de Apocalipsis, y hoy nos toca ver el mensaje que Cristo le envía a la iglesia de Filadelfia. Versículo 7, así dice su palabra: y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, o en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, nosotros pausamos otra vez, ahora con la intención de pedirte por la exposición de tu palabra y la aplicación de dicha palabra al corazón de cada uno de aquellos que escuchamos, ya porque estemos aquí o porque estemos viendo esto a través de las redes sociales o del internet. Nosotros te pedimos, Señor, que de alguna forma tú tengas algo o mucho que decirnos a nosotros como iglesia y a nosotros como individuos, a partir de lo que tú le escribiste a creyentes 2000 años atrás que pertenecían a una iglesia local en un tiempo particular, pero a través de una palabra que no perece. Gracias te damos por lo perenne, lo imperecedero de tu pan. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, esta es la penúltima de las cartas. Ya solamente nos quedaría una más después del día de hoy, que sería la carta enviada a la iglesia de Laodicea. Y esta epístola es una epístola muy especial, muy particular. Es una epístola que cada uno de nosotros debiera rumiar con alegría al leer acerca de su testimonio, y al mismo tiempo es una carta que tiene muchas cosas que enseñarnos justamente a través del testimonio y el legado que esta iglesia dejó. Hay cosas extraordinarias que Cristo dice a esta iglesia en particular. Y todavía es mucho más especial leer una carta de estas 7 donde cosas extraordinarias están dichas y no hay nada de reprensión para la iglesia. No hay ningún señalamiento negativo ni de desobediencia, pero sí hay muchas palabras de afirmación. En un sentido, la epístola a la iglesia de Filadelfia está escrita similar con el mismo tono, la misma intención de aquella carta enviada a la iglesia de Esmirna, donde tampoco hubo ninguna reprensión para la iglesia. La gran mayoría de los académicos, de los estudiosos, entienden que estas 7 cartas a 7 iglesias representan diferentes tipos de iglesia a lo largo de los últimos 2000 años. De manera que cuando nosotros vemos una iglesia fiel como la de Filadelfia, han habido iglesias fieles a lo largo de 20 siglos. Cuando nosotros vemos una iglesia que se desvió y comprometió la verdad, como ya vimos, también han habido iglesias que han hecho exactamente la misma cosa. Y de esa forma, entonces, en la medida en que nosotros nos adentramos en el texto, de esa manera nosotros tenemos que pensar de qué forma estas palabras
nos representan o no nos representan, y de esta misma manera, de qué forma estas palabras tienen aplicación de manera particular a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. La iglesia estaba situada en una ciudad llamada Filadelfia. Es la ciudad más joven de las 7 ciudades donde estas iglesias fueron fundadas. Es una ciudad que data de alrededor del siglo II a.C., fundada por un rey de Pérgamo de nombre Atalo II. Y la razón por la que recibió su nombre es porque Atalo II tenía un profundo amor fraternal por su hermano. Y ese amor fraternal profundo, sincero, de parte de Atalo II, le mereció el sobrenombre o el apodo de Filadelfo. Filadelfo implica o significa eso mismo, amor fraternal, amor de hermano. Y la ciudad entonces fundada por él recibió el nombre de Filadelfia. Una ciudad que se destacó en su momento por algunas cosas que estaremos revisando, pero que lamentablemente en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto en aquella área que devastó y dejó prácticamente plana a la ciudad de Filadelfia junto con Sardis y junto con 10 otras ciudades. ¿Te imaginas 12 ciudades prácticamente dejadas llanas por un terremoto en una sola noche? De hecho, mucha gente no quiso regresar a la ciudad. Se produjeron sacudidas posteriores por mucho tiempo después del terremoto y con la falta de conocimiento que había en esa ocasión acerca de la actividad sísmica, todo el mundo estaba esperando que regresara un terremoto de la misma magnitud muy pronto. Eventualmente Tiberio César la reedificó y por tanto entonces se edificó allí un gran monumento a Tiberio César y eventualmente, lamentablemente, la ciudad terminó adorando al emperador. Por mucho tiempo la ciudad de hecho cambió de nombre y recibió el nombre de Flavia y eventualmente entonces volvió a ser llamada Filadelfia. Estaba situada en una intersección de carreteras importantes. Una que venía de Roma, otra la carretera conectaba con Esmirna y eso le permitió florecer como ciudad. Era una ciudad que tenía mucha agricultura justamente porque el sedimento del área, el sedimento de la tierra era muy rico en minerales aparentemente. Y eso le permitió a la ciudad florecer y ser llamada la Puerta del Este por las conexiones que tenía con las ciudades importantes de entonces. Eso en cuanto a la ciudad. En cuanto a la iglesia, no sabemos quién la fundó, no sabemos exactamente en qué momento. Se supone que fue, como, al igual que las otras iglesias, una extensión, una hija probable de la iglesia de Éfeso, donde Pablo pasó un buen tiempo. Lo extraordinario de esta iglesia, comparada con las demás iglesias en el desarrollo de la historia, es que esta iglesia es fundada en el siglo I y permaneció ejerciendo su ministerio hasta el año 1392. Imagínate que Ivy en el día de hoy permaneciera en este lugar haciendo ministerio por los próximos 1300 años. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Filadelfia. ¿Qué tan activa fue? No sabemos. Pero sabemos que hasta el siglo 14 años, 1300, 1392, esta iglesia estuvo allí y estuvo ejerciendo una labor ministerial de acuerdo al registro histórico. De manera que esta iglesia tuvo su importancia en el siglo I y continuó teniendo una importancia ministerial por los próximos siglos, por muchos siglos después. Y es a esta iglesia que Cristo se dirige o le dirige este mensaje y él comienza, al igual que en cada una de las cartas anteriores, identificándose como la persona enviadora de la carta y haciendo referencia a algunas características que tienen que ver con él. Y en este caso, él se describe de 4 maneras distintas. Él es el santo. Número 2, el verdadero. Número 3, el que tiene la llave de David. Y número 4, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre.
Él se identifica como el santo y luego como el verdadero. Y cuando tú piensas en esa característica de la santidad es una de las cualidades o quizás el atributo más destacado de Dios a lo largo de su revelación bíblica. En el Antiguo Testamento en particular, la santidad está relacionada a Dios Padre, de tal forma que ahora cuando Cristo se refiere a sí mismo como el santo, no un santo, en esencia Él se está identificando con Dios Padre mismo y diciendo otra vez lo que Él le dijo a Felipe en una ocasión cuando le comunicó que yo y el Padre uno somos. La cualidad o el atributo de santidad atribuido a Dios Padre en el Antiguo Testamento es atribuido al Hijo en el Nuevo Testamento. De hecho, el ángel Gabriel, cuando viene a dar el anuncio a María acerca del niño que le iba a nacer, en Lucas 1:35 les llama el Santo Niño. Y luego tú encuentras en Marcos 1:24, en una ocasión donde Jesús se acerca a un hombre endemoniado y el demonio mismo proclama a gran voz y le llama el Santo de Dios. Y cuando Jesús se acerca aún más, le dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Y ahora Jesús, al final de este libro de Apocalipsis, no al final del libro, pero al final de la revelación de Dios, en el libro de Apocalipsis, se refiere a Él mismo como el santo y luego se refiere a Él mismo como el verdadero. Jesús se había identificado como el camino, la verdad y la vida. Jesús había dado testimonio de cada una de esas características a su paso por este mundo, pero en particular la cualidad de ser veraz fue algo que fue reconocido aún por sus enemigos. Algunos recordarán cuando los fariseos vinieron y le hicieron una pregunta, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. 2 veces los enemigos de Jesús identifican a Jesús con la verdad. Sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios con verdad, de tal forma que aquellos que estaban en su contra y que estaban en su presencia podían reconocer que no había una pizca de mentira en este hombre. Y eso es algo extraordinario cuando tus amigos, o mejor dicho, tus enemigos, son forzados a reconocer eso, como fue en el caso del Señor Jesús. Él es el santo, Él es el verdadero. Como santo, Él continúa odiando, siempre ha odiado el pecado. Aún en nuestras vidas. Él no odia a los hijos de Dios, claro que no. Él ama a los hijos de Dios, pero Él odia cada vez que nosotros pecamos, porque Él no se puede identificar en su santidad con el pecado. Sus ojos son tan puros que ni siquiera pueden ver el pecado. Él fue a la cruz y murió por cada una de aquellas cosas que muchas veces nosotros disfrutamos, pero Él conoce cuán contrario es el pecado a su naturaleza. Él sabe cuán dañino es el pecado a la obra de Él mismo en nosotros y por tanto todo pecado es odiado por el Santo. Aun cuando a la vez Él ama a sus redimidos. Por otro lado, Él es identificado como el verdadero. Y como el verdadero, eso era importante para esta iglesia porque le estaba comunicando: el verdadero te será fiel a sus promesas. Tú puedes creer en Él, tú puedes tener por seguro todas y cada una de las promesas que yo te he hecho. Y para una iglesia que tenía poco poder, como dice el texto, y que estaba en circunstancias difíciles, poder escuchar de parte de aquel que envía la carta: yo soy no solamente el santo, yo soy el verdadero. Como santo, yo voy a reivindicar a aquellos que te hacen daño. Como el verdadero, yo voy a cumplir las promesas. Número 3, Jesús se identifica como el que tiene la llave de David. Y la llave en la historia hebrea es un símbolo de autoridad, y David en la misma historia hebrea es un representante, un prototipo de Cristo como rey.
De manera que en cierta forma esto ha sido visto como una metáfora donde de la misma manera que David como rey tenía la autoridad para dar entrada o no permitir que se entrara a su reino, de esta misma forma Jesús tiene la autoridad para dar entrada o para dejar afuera a aquellos que se identifican o no se identifican con él. Yo tengo la autoridad, yo tengo la llave de David, que no era una llave literal, pero la autoridad que David tenía como rey sobre la ciudad de Jerusalén, yo tengo como rey sobre lo que es el reino de los cielos. Y en cuarto y último lugar, Jesús se identifica como el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Y con eso le estaba comunicando su nivel de autoridad y su nivel de soberanía. Lo que Jesús hace nadie puede deshacer. Lo que de Jesús deshace nadie puede reconstruir. Y eso es algo que Él está aseverando, porque Él está haciendo una obra a través de esta iglesia pequeña, una obra importante, y Él está diciendo que aquello que yo construyo, no importa la oposición que se levante, nadie la podrá deshacer, pero lo que yo deshago, no importa cuánto tú quieras trabajar en favor de eso, no podrás hacerlo. Durante la vida de Jesús, las fuerzas de las tinieblas operaron para que Él no llegara hasta el Calvario, y aún así no hubo manera de impedir que Él llegara hasta que Él pudo pronunciar las palabras consumado es. Durante la época de los apóstoles del Imperio Romano se opuso a la iglesia y aún así no pudieron impedir que la iglesia continuara creciendo y multiplicándose. Hoy en día, en los regímenes totalitarios, los regímenes opositores a la fe cristiana, no han podido impedir que la iglesia siga creciendo. Y luego que Jesús se identifica como aquel que abre y nadie cierra, cierra y nadie puede abrir, Él pasa a decirle: yo te he pasado inspección. Y Él lo hace con la misma frase que se ha referido a cada una de las iglesias anteriores. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo te he revisado, yo te he inspeccionado, yo te he pesado en la balanza. Yo he medido lo que has hecho. Yo he penetrado tu vida interior, yo he penetrado tu vida privada de iglesia, pero también conozco tu testimonio público. Cuando Jesús, Dios, el Santo, el verdadero, con ojos como llamas de fuego, te dice: yo conozco tus obras, hasta que Él no termine de hablar, ahí pudiera haber un cierto miedo de qué es lo que conoces. Pero en el caso de esta iglesia, cuando Él dice: yo conozco tus obras, escucha cuáles obras son las que Él menciona. Número 1, has guardado mi palabra. Y número 2, no has negado mi nombre. Wow. Imagínate esta iglesia ahora. Hemos estado haciendo este ejercicio con otras cartas. Imagínate tú estás ahí, tú eres miembro de esta iglesia, donde esta carta se está leyendo, y ahora hay alguien que está leyendo esta carta para la iglesia local. Le dice: Jesús nos manda a decir esta mañana que Él conoce nuestras obras. No sé cuántos se agarrarían de sus sillas. Y luego tú oyes cuando Él dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Con esas dos frases Jesús le habla de su obediencia, has guardado mi palabra, y de su perseverancia, no has negado mi nombre. La obediencia es una de las características del creyente, la necesidad de la obediencia, que la palabra más enfatiza a lo largo de toda la historia redentora. De hecho, uno de los diccionarios teológicos consultados dice, con relación a la obediencia: la teología bíblica completa se centra en el concepto de la revelación divina y la respuesta receptiva del hombre. La cita continúa, pero déjame pararme ahí. Toda la revelación bíblica se centra en dos cosas: Dios revela y cómo el hombre recibe, la respuesta receptiva del hombre. 2 puntos. Dios habla su palabra, el hombre la escucha y se le requiere obedecerla. Toda la historia redentora.
El primer Adán, Dios le habló, Adán escuchó y se le requirió obedecer. Y cuando desobedeció, Adán echó a perder el mundo que Dios había puesto en sus manos o bajo su gobierno. El segundo Adán, Cristo, viene ahora a rehacer, a redimir, a reconstruir todo lo que Adán echó a perder y comienza haciéndolo como obedeciendo a cabalidad todos y cada uno de los preceptos de la ley, y sin el cumplimiento absoluto de la ley de Dios, sin obediencia absoluta, no hubiese calificado para sacrificarse como cordero en la cruz. Tú puedes ver entonces cuán central a la revelación divina es el concepto de obediencia, y es esa obediencia perfecta a la ley de Dios que puede luego ser cargada a mi cuenta cuando yo he depositado mi confianza y mi fe en Jesús. Santiago nos dice que nos cuidemos de no ser oidores simplemente, sino que seamos hacedores de la palabra. De manera que una y otra vez, de diferentes formas, la necesidad de la obediencia como una forma, en el caso de Cristo, de poder sacarnos de la esclavitud del pecado, es enfatizada. Y luego la necesidad de la obediencia del creyente en respuesta al amor que tenemos por Dios, en respuesta a la honra que debemos darle, en respuesta a la adoración que Él merece, pero en respuesta también a la ley de Dios que nos recuerda de las consecuencias de la desobediencia. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia le dice: has guardado mi palabra. ¿Qué es lo que la obediencia hace? Bueno, ya dijimos, honra a Dios, honra su nombre, honra su causa, honra su palabra, honra su gloria, honra el cuerpo de Cristo, honra la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pero en términos de beneficios, bendiciones que el creyente disfruta cuando está en obediencia, la obediencia trae gozo al creyente. Cuando nosotros estamos en desobediencia, nuestro gozo comienza a irse. La obediencia no solamente trae gozo, trae paz al Hijo de Dios. Porque hay algo en la desobediencia que ha sufrido, y es mi relación, la calidad de mi relación con Dios, mi coinonía con Dios ha sido alterada en la desobediencia. La obediencia trae estabilidad emocional al creyente. Hay un cierto sentido de satisfacción, no de que él se está ganando una salvación, pero hay una satisfacción en Cristo que tú experimentas fruto de una comunión íntima con Cristo en la vida de obediencia. La obediencia mantiene nuestra mente enfocada. Nosotros cuando nos desenfocamos desobedecemos, pero en la desobediencia permanecemos desenfocados, permanecemos centrados en cosas que nos atraen, que compiten justamente con la ley de Dios, con el amor por Dios, con la gloria de Dios, con la palabra de Dios. La obediencia nos evita la amargura que traen las consecuencias. Ahí está la Biblia entera para probar dichas cosas. Y la obediencia hace que Dios quiera, escúchame, la obediencia hace que Dios quiera darte oportunidades mayores para tú representarlo correctamente. Cristo lo dijo de esta manera, Mateo 25, 21. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste obediente, en lo poco observaste, guardaste mi palabra, sobre mucho te pondré. El ponerte sobre mucho es un resultado de haber mostrado fidelidad en lo poco. De manera que la obediencia abre oportunidades posteriores para ministerios o servicio mayor en el nombre de nuestro Señor o al servicio de nuestro Señor. En el caso de esta iglesia, Cristo le dice: tú has guardado mi nombre. No solamente has guardado la palabra, has guardado mi nombre. Y esa frase entonces hace referencia a que posiblemente esta iglesia estuvo bajo presión, y bajo presión pudo haber sido persecución, pudo haber sido carencia, necesidades. Bajo circunstancias difíciles no negó el nombre de Jesús.
Negar la fe es negar el nombre de Jesús. Negar el nombre es dejar de afirmar aquello que anteriormente habíamos afirmado. Negar el nombre es desentenderse de lo que una vez creímos. De manera que esta iglesia fue obediente y fue perseverante. Guardó la palabra, guardó el nombre. A veces nosotros guardamos la palabra inicialmente, pero cuando vienen las dificultades, cuando viene la presión, cuando viene la carencia, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, muchas veces nosotros somos capaces hasta de negar el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro en un momento dado. ¿Cuándo lo hizo Pedro? Bajo presión. ¿Cuándo lo hizo Pedro? Cuando el temor aumentó. ¿Cuándo lo hizo Pedro? Cuando no supo orar y velar en el huerto de Getsemaní. Pero esta iglesia en particular, Cristo le dice, después de identificarse como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre pero nadie cierra, y el que cierra pero nadie abre, le dice, yo te he observado y he observado dos cosas. Tu obediencia, has guardado mi palabra, tu perseverancia, no has negado mi nombre. Escucha entonces qué Cristo ha hecho como resultado de eso. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. En el original, estudiando un poco sobre esto, la conexión es mucho mejor. La nueva versión internacional, al traducir, hace una mejor conexión entre la obediencia y la perseverancia y el hecho de que Cristo abriera una puerta para ellos. Y la frase ahí, una puerta, he abierto una puerta, cuando tú revisas el Nuevo Testamento, tú entiendes que este es un concepto de servicio, de ministerio. Escucha cómo Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 16, versículo 8 y 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Se me ha abierto una puerta grande y hay muchos adversarios. Usualmente estas dos cosas van de la mano. La puerta grande es de parte de Dios, pero Satanás quiere oponerse al trabajo de Dios y frecuentemente entonces los adversarios tienden a aumentar y eso es una de las cosas que vemos. Y aquí nosotros tenemos a una iglesia que no ha negado el nombre y Cristo le dice, te ha abierto una puerta. Pero ya le ha dicho que la puerta que yo abro nadie cierra, la puerta que yo cierro nadie abre. Pasa el tiempo. Pablo escribe otra carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, le dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Cristo. Tú puedes ver que la frase está siempre siendo conectada con la predicación del evangelio, con la extensión y expansión del evangelio. Los años pasan y Pablo le escribe a otras iglesias. Y una de esas iglesias es la iglesia de los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros. Escucha para aquellos que van a orar, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Esta iglesia, obediente, perseverante, tiene algo que no tuvieron ninguna de las otras iglesias mencionadas, y es que Cristo le abrió una puerta, y yo te mencioné cómo esta iglesia en la historia permaneció hasta el año 1392. Y Cristo le dice algo más con relación a esa puerta. Yo he hecho eso porque hay una conexión, tienes poco poder. Yo he visto tu tamaño, yo he visto lo que eres. En el primer siglo no había iglesias grandes, la mayoría eran de escasos recursos. Y Cristo ha visto esta iglesia fiel, perseverante, y ha dicho, en la condición en que tú estás, con poco poder, quizás pensaría que no puede ser efectiva en el ministerio, pero yo te estoy animando porque esta puerta que tú tienes delante, soy yo que la he abierto.
El hecho de que esta iglesia tuviera poco poder no había pasado desapercibido ante los ojos y la inspección de Cristo. El hecho de que esta iglesia tuviera poco poder no era razón para impedir que Cristo quisiera usarla efectivamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar, que en realidad el ministerio depende de recursos celestiales, de recursos que Dios envía desde arriba para que puedan entonces alcanzar a personas aquí abajo, no de nosotros. Cristo se había encargado de crear oportunidades para el ministerio. Lo hizo en el caso de la iglesia de los Corintios, lo hizo en el caso cuando Pablo le escribió a los colosenses y le dice, te pido que ores por mí para que se me abra una puerta, para que Dios abra una puerta realmente. Y tú puedes ver que aún iglesias pequeñas como esta, de poco poder, la meta era ir hacia afuera, más allá de las cuatro paredes, porque de lo contrario, cualquier otra visión es contrario a la gran comisión. Pablo está continuamente pidiendo que se le abra una puerta. Esta iglesia pequeña que ministró por siglos, Dios le abrió una puerta para el ministerio efectivo más allá de sus paredes. Alguien escribió y decía lo siguiente, como la mayoría de las personas conocen, Filadelfia significa amor de hermanos. Entonces el autor, voy a continuar la cita en un momento, pero este autor en particular dice, a nosotros se nos recuerda en la palabra de Dios que tenemos que amar al hermano. Y luego él cita múltiples referencias bíblicas donde de parte de Dios Padre se nos dice que amemos al hermano, donde parte de Dios Hijo se nos dice que amemos al hermano y donde parte de Dios Espíritu Santo se nos dice que amemos al hermano. Y entonces él concluye y dice, ciertamente el amor fraternal es una manera importante, una marca importante del cristiano. Pero, refiriéndose a Filadelfia, amor fraternal, pero también tenemos que amar a un mundo perdido. Y tenemos que procurar alcanzar a los incrédulos con las buenas nuevas de la cruz. Esta iglesia, dice este autor de Filadelfia, tuvo la visión de alcanzar el mundo y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. Parecería que una iglesia pequeña no tendría la fuerza, los recursos para abrirse paso, pero Dios que es soberano, Dios quien tiene la llave, Dios quien abre la puerta, le dice, te he abierto una puerta, muévete, no temas, sal por ella. A pesar de su fortaleza pequeña, guardó la palabra, fue perseverante, no negó el nombre y en tercer lugar tuvo una oportunidad especial para ministrar creada por el mismo Señor. A manera de aplicación personal, quizás una de las cosas por donde debemos comenzar para que Dios nos quiera usar más es por la obediencia. Porque ciertamente un hijo de Dios ministrando con una vida de desobediencia no puede ser tan efectivo ni puede adornar tanto la doctrina de la palabra como el hijo que está haciendo su mejor esfuerzo amparado por la palabra y por el Espíritu de Dios para vivir en obediencia a nuestro Dios. Y quizás a veces no tenemos puertas de mayor tamaño abiertas delante de nosotros, porque necesitamos comenzar primero por una vida de obediencia que necesita ser ajustadas. Y quizás tú te encuentres en una situación de dificultad. Quizás es una situación de debilidad física en un momento, quizás es una situación de debilidad económica, quizás es una situación de debilidad emocional, quizás es una situación de debilidad por alguna enfermedad. No pienses nunca que esas situaciones impedirían o necesariamente debilitan o disminuyen tu habilidad para ministrar. Porque la realidad es que las mejores oportunidades de ministrar se abren en medio de la debilidad. Si tú revisas la historia de la iglesia ha sido con frecuencia mucho más efectiva en medio de la persecución. Eso es verdad del siglo I, eso es verdad del siglo de la Reforma o los siglos del tiempo de la Reforma. Si tú revisas el Antiguo Testamento, tú encuentras a Gedeón que está listo para ir a la batalla, su ejército tiene 22,000 personas, Dios la reduce a 10,000 y todavía se lo encuentra mucho y lo reduce a 300. De manera que es la forma como Dios
muestra que su poder, que realmente su obra depende de su poder y de nada más. La iglesia primitiva triunfó en medio de la persecución, la iglesia en medio de la reforma hizo lo mismo, la iglesia de Filadelfia, una iglesia con poco poder, es la iglesia que permanece mayor tiempo ministrando a lo largo de los siglos. Y ahí tú tienes a nuestro Dios obrando. Su poco poder no era preocupación para Dios, su poco poder no debía ser de preocupación para ellos. Dadas esas condiciones de obediencia, de perseverancia, Cristo al hablarle le hace promesas. Y las promesas que le hace, las hace con la intención de afirmarlos y a la vez de animarlos. Porque en el camino la vida tiene suficientes sinsabores para que cada uno de nosotros pueda sentirse desanimado. Y las promesas que Dios nos hace y las garantías del cumplimiento de sus promesas son justamente aquellas cosas o una de las cosas que Él usa para animarnos a continuar. Promesa número 1, versículo 9. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escucha, ¿cuál es la promesa con relación a ese grupo? He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Wow. Esa es la razón por la que yo titulé este mensaje, Filadelfia, la iglesia amada. Hay un grupo de judíos, en Filadelfia había una comunidad de judíos importantes, un grupo de judíos que se consideraban judíos por nacionalidad, se consideraban judíos por la herencia del Antiguo Testamento que habían recibido. Sin embargo, no eran judíos porque, como bien explica Pablo en Romanos 2, judío no es aquel que es circuncidado en la carne, sino aquel que es circuncidado de corazón. Y como este grupo de judíos odiaba al Mesías y odiaba a los seguidores del Mesías, realmente, aunque se reunían en la sinagoga, eran más bien una sinagoga de Satanás. Porque esa oposición a la iglesia de Filadelfia y a todas las iglesias anteriores no venía de ningún otro lugar que no fuera de arriba. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y Cristo le llama en un momento dado sinagoga de Satanás, de la misma manera que dice en Juan 8:44 a un grupo de judíos: ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son de su padre, el diablo. Y Cristo le dice a esta gente ahora de Filadelfia, a estos creyentes: ¿saben una cosa? Si tú sigues perseverando, promesa número 1, yo voy a hacer que ellos, esos incrédulos, vengan y se postren a tus pies, no en adoración, y sepan que yo te he amado. En otras palabras, yo voy a hacer que ellos abran los ojos y despierten. Y una de dos, algunos entienden que esto es conversión, se conviertan, para que entonces puedan ver la realidad de mi obrar. Y otros entienden que va más allá, que es que Cristo los va a humillar, los va a disciplinar, los va a castigar de tal manera que en su humillación van a reconocer mi obrar, y que ciertamente, aunque ellos pensaban que los cristianos no eran de Dios, ellos van a darse cuenta que sí, que yo te he amado. Y ellos, que eran de la sinagoga de Satanás, habrán experimentado o arrepentimiento o su castigo. Promesa número 1, eso va a ocurrir. Promesa número 2, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, anota la relación otra vez, porque, ese es el ya que en vista de, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Con esas palabras, Cristo vuelve a reconocer la perseverancia de esta iglesia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo te prometo, en segundo lugar, que yo te voy a guardar de una hora difícil que viene sobre los habitantes de la tierra. Y aunque ha habido diferentes interpretaciones de exactamente esta hora, cuándo va a ocurrir y qué significa guardarte de esa hora,
donde sí parece haber casi unanimidad es que esta hora de la prueba es la gran tribulación de que habló Cristo en Mateo 24, Mateo 25. Es una hora difícil que viene sobre toda la tierra. Esta no es una prueba que viene sobre el área donde Filadelfia estaba, el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esto es una prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra, a la cual se refirió Daniel en 12:1 cuando dice que será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Entonces, cuando Cristo le dice, te guardaré de la hora de la prueba, hay un grupo que entiende que esto es una referencia al rapto de la iglesia que ocurriría antes del periodo de la tribulación, te guardaré de la hora de la prueba, pero otros entienden, basado también en la misma exégesis del griego, que lo que implica es te voy a preservar en medio de la prueba. En un caso es te voy a sacar, por así decirlo, para que cuando la prueba llegue tú no tengas que pasar por ella. Y la otra interpretación es que la prueba va a llegar sobre todos los habitantes de la tierra, pero en medio de esa prueba yo te voy a preservar. Pero nota cómo Cristo une la perseverancia de ellos a una prueba ulterior. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, algunos dirían, bueno, pero si la iglesia de Filadelfia no va a estar aquí cuando llegue la gran tribulación, ¿cómo es que esa es la promesa? Bueno, recuerda que estas iglesias tipifican diferentes tipos de iglesias a lo largo de la historia. Y Filadelfia es una representación de iglesias fieles. Entonces, ahí está la segunda promesa, te voy a guardar de la hora de la prueba. Y Cristo le dice, vengo pronto. Es como, mira, te voy a guardar de esa hora y en lo que tú esperas, recuerda que yo vengo pronto. El que Cristo viene pronto, para algunos es motivo de mofa, es motivo de burla, porque ya han pasado 2000 años y no acaba de llegar. Pero como 1000 años como un día para el Señor, realmente ha pasado poco tiempo. Pero hay un énfasis en Cristo y sobre todo en el Antiguo Testamento, hay un énfasis en el Nuevo Testamento y en particular en el libro de Apocalipsis, hay un énfasis extraordinario en el hecho de que yo vengo pronto. Escucha lo que Cristo dice en el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado, ¿quién? El que guarda, no el que oye, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto. Versículo 20, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. ¿Lo vamos a creer o no lo vamos a creer? ¿Vamos a esperar o no vamos a esperar? ¿Vamos a estar confiados o no vamos a estar confiados? Recuerda que Él es el santo y Él es el verdadero. Si Él dice que viene pronto, Él vendrá pronto. Su retorno es inminente. ¿Cuándo es inminente? Cuando ocurra. Y entonces en el interín, ¿qué hago? Versículo 11, la palabra responde. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. En la espera, en lo que el pronto ocurre, ¿qué hago? Retén lo que tienes. ¿Qué tengo? La fe. La confianza, la palabra, la perseverancia, la obediencia. En el caso de Filadelfia en particular, lo que has retenido hasta ahora, tienes mi nombre. ¿Y qué más tienes? Tienes mi palabra. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esa frase sola, si la dejamos colgar sola, sin el resto de la palabra, parecería como que el que yo llegue al final depende exclusivamente de mí. Persevera, guarda la palabra para que nadie tome tu corona. La realidad es que la perseverancia, en el último caso, depende de Dios. Es la fidelidad de Dios que me preserva. Es el poder de Dios que me guarda. Es aquel que es poderoso para guardarme sin caída, dice Judas, versículo 24.
y presentarme ante el Padre. Sin embargo, Dios mismo en su revelación permite mostrar una interacción entre su soberanía que preserva y la necesidad de que yo obedezca y que persevere. Y ciertamente es su preservación la que me hace perseverar. No quiero decirlo de otra manera porque no lo es, pero tampoco quiero ni puedo desconectar ambas ideas porque la palabra las conecta. Escucha cómo Colosenses 1, 22 y 23 conecta estas dos ideas. Número 1, Él os ha reconciliado en su cuerpo. Él os ha reconciliado mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Él hace eso. Él me reconcilió, Él me preserva. La finalidad es presentarme ante Dios. Ese es el poder que me guarda en medio de la dificultad. Ahí donde comienza todo y ahí donde termina todo. Pero interactuando con eso, próximo versículo, oye cómo continúa en Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis recibido. La frase o el versículo habla si permanecéis en la fe. Es la soberanía de Dios y el poder de Dios que me guarda. Pero dentro de eso Dios espera una respuesta mía a lo que Él está haciendo. Y entonces de aquel lado de la gloria, en la revelación de la palabra se nos habla de diferentes recompensas otorgadas conforme a mi fidelidad y a mi obediencia. Ya no pérdida o ganancia de la salvación, pero sí pérdida de recompensa por desobediencia. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa es la promesa número 3. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Bueno, ¿qué sería esto? El que yo voy a hacer hecho una columna en el templo de mi Dios. Bueno, recuerda que las columnas usualmente en las edificaciones tienen que ver con permanencia, con estabilidad. Y de hecho, cuando tú miras estas ruinas, sobre todo en el contexto de estos terremotos que venimos hablando, algunas de esas ruinas solamente quedan las columnas. De manera que cuando Cristo nos está hablando de que yo lo voy a hacer una columna, es como que yo te voy a hacer algo que va a estar allí permanentemente, nadie te puede mover. Una vez tú entres al reino, tú serás una columna en el reino de mi Padre. Nunca más saldrá de allí. Eso es como termina el verso. Escucha, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ahí hay una permanencia. Promesa número 4. Escribiré, continúa el versículo 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cada creyente tendrá inscrito el nombre de Dios sobre él. Entendemos que esto no va a ser literalmente escrito con marcadores sobre tu frente, pero hay algo que identifica que tú tienes el nombre de Dios sobre ti, lo cual habla de posesión. Dios, tú eres posesión de Dios. Número 2, hay algo más que se va a inscribir sobre ti y es el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Una vez más, no es con un marcador, pero tú vas a ser ciudadano de una nueva ciudad, ciudadano del cielo. Ya tu ciudadanía anterior quedó atrás, quedó enterrada, no sirve para nada. Tú eres ciudadano de otro mundo y tú vas a tener eso escrito sobre ti. Y luego Cristo dice algo un tanto misterioso y va a tener inscrito también mi nuevo nombre. No el mío, el de Cristo, el nuevo nombre que se le ha de dar a Cristo. En Apocalipsis 19:12 se habla de Cristo que regresa y dice que tiene un nombre inscrito que nadie conoce. Hay un nombre reservado para el Señor Jesucristo, para aquel día que nadie conoce. Ese nombre estará inscrito sobre nosotros.
El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre de la ciudad, una nueva criatura disfrutando a plenitud por toda la eternidad de todos los beneficios, de todas las bendiciones, de la presencia, del gozo en su presencia, de los deleites para siempre, porque finalmente el llanto se ha ido, la muerte es solo una memoria y cada cosa que nosotros pasamos por aquí es simplemente algo como del pasado y del olvido. ¿Te acuerdas cuando pasamos por la tierra? ¿De verdad? Ah, sí, yo creo que una vez yo pasé por allá. Algo como que hay que rebuscarlo mucho para acordarse. ¿Imaginas? ¿Cómo eso debiera llenarnos de esperanza, de regocijo, de gozo? Hermano, yo no sé en qué dificultad tú estás. Eso va a terminar. Yo no sé en qué carencia tú estás. Eso va a perecer. Tú tendrás abundancia en el reino de los cielos para que jamás tú tengas que padecer de una carencia similar. Yo no sé qué te falta, de qué relación tú careces. En el reino de los cielos te van a sobrar relaciones. Y la primera es Cristo, es el primero que te va a recibir. Y tú tendrás su presencia permanentemente. Nunca más se va a alterar la calidad de tu relación con Él, porque desobedecí. Porque no estuve conforme a su palabra. Y finalmente la carta cierra de la misma manera que cierran las otras. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.